auspician este programa. TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Buenas noches, bienvenidos a Legado de Campeones, otro miércoles para disfrutar. Y hoy tengo un invitado que no nos conocíamos, alguien que compartió una época con mi papá, pero poca pista. Aún así, seguramente tengo una visión para compartir con nosotros y agregarnos otro lado más que podemos descubrir no solo el automovilismo, sino también la trayectoria de mi papá. Bienvenido, Guillermo Quisling, un placer que hayas venido, que estés acá con nosotros. Y bueno, un campeón de motos, es otro mundo, nada que ver. Mi papá se subió a un auto directamente, vos hiciste moto, fórmula y después terminaste en un TC. Sí, tuve la suerte de ser campeón de motociclismo y ser campeón de auto, pero el motociclismo lo llevo muy adentro porque fuimos una familia muy motociclista, ¿no? ¿Esa es tu pasión? Hoy por hoy te sentís más viví más arriba de los fórmula. autos, pero en casa fue muy importante lo que fue el motociclismo porque entre los 3 hermanos llevamos como 12 campeonatos argentinos, entonces se llevó muy adentro y desde mi niñez. Pero para no apurarme, empecé mal, quería realmente felicitar a lo que he hecho Campeones con este espacio. Felicitarte a vos por cómo llevas el programa y sobre todo felicitarte a vos por el homenaje a tu padre. Es hermoso que un hijo te homenajee, así que quiero primero que nada felicitar todo eso. Muchas gracias. La verdad que son cosas mimos al alma y uno lo hace, la verdad, desde el cariño y desde la admiración. Y gran oportunidad de compartir con ustedes, no solo su pasión que todos la tienen por el automovilismo, sino lo que conocieron de mi papá. Bueno, es una privilegiada, me siento una privilegiada. Así que, de nuevo, gracias por estar. ¿Y vos heredaste la pasión o naciste con esa pasión? Y de muy chico se vivía. Yo nací en un lugar donde se vivía de alguna manera. Cuando empiezo a tomar conciencia, vivía en un lugar que era un taller de rectificación de motores, un taller mecánico, claro, donde ya mis hermanos de poco estaban de alguna manera, primero mi padre, después mis hermanos, estábamos muy cerca de la mecánica y en principio, ya te digo, del motociclismo y después ellos mismos también fueron saltando al automovilismo. Y bueno, con el tiempo yo fui creciendo en el motociclismo, tuvimos también de alguna manera por allá por el año 68 que mi hermano mayor llega al turismo carretera. Mi hermano mayor tenía... entre los 3 hermanos teníamos 12 campeonatos. Jorge tenía 8 campeonatos de motociclismo. Jorge fue el primer argentino que gana una carrera de MotoGP en Argentina. Sí. Y yo tenía mucha convivencia con mi hermano. Era como si fuera en ese momento mi padre, porque teníamos una diferencia de 12 años de edad, entonces de alguna manera... Un referente, sí. Obvio, él de alguna manera me tomaba como su hijo en muchas cosas y me llevaba a todos lados y estaba mucho con él. Entonces el golpe del fallecimiento del accidente de él fue que primero a toda la familia cayó muy mal y en el caso mío de alguna manera también. Y había parado con el tema de las competencias, pero pasado el tiempo obviamente estaba todo muy metido adentro y vino la continuidad de seguir corriendo tanto yo como mi hermano Raúl. ¿Y tus padres ahí, frente a lo que había pasado con tu hermano, apoyaron a la decisión de volver? Yo el principio de cuando me interesa correr y demás, yo comentaba que iba a otros lados y demás, porque en ese momento el motociclismo que yo empezaba a hacer, cuando pasa lo de mi hermano, yo empezaba en carreras de tierra, en carreras que no eran carreras nacionales, sino que tenían mucho menos difusión, entonces podía comentar que iba a pescar en vez de correr, ¿no? Entonces, claro, hasta que mi madre más de una vez me agarraba y me decía, te estás boxeando vos con los... Porque venía golpeado de las carreras, entonces me decía, vos me parece que te estás boxeando con los pescados. Y bueno, las madres no se nos pasan esas cosas, pero... Bueno, ellos lo estaban sufriendo mucho todo eso, pero bueno, de alguna manera pudieron ir a entenderme de la pasión que teníamos y poder uno seguir, ¿no? Qué bueno que te siguieron apoyando y vos miedo nunca tuviste, siempre... No, siempre cuando vos sos un apasionado de esto, es decir, ojo,
no a veces es erróneo que un piloto no tiene miedo. No, lo que te da la adrenalina es ese temor. Si no, no existiría la adrenalina. Seguro. Ese temor que tenés vos a que pase algo es lo que te da adrenalina y que te guste hacerlo. Si vos fueras una persona que no te importa que nada, que querés suicidarte, no sé si te da tanta adrenalina la actividad. Bueno, mi papá era un gran hablador sobre el tema de la pasión, y lo que yo siempre cuento es que nunca tuve miedo de que él corra porque él realmente transmitía, y yo creo que sentía que era consciente del peligro. Totalmente, pero sí. consideraba que a él no le iba a pasar nada. Por ahí por autoconfianza, por un tema de tener fe en sí mismo, que es tan necesario para esta actividad, porque hay que tener, primero que nada, el primero que tiene que confiar en vos sos vos para, Obvio. ¿no?, mandarse a correr en una moto, en un... Todos pensamos que no nos va a pasar nada. Ahora que tenemos en la cabeza que puede pasar, creo que de alguna manera, y sobre todo familias que vivieron los problemas, ¿entendés? Claro. Entonces eso pasa más cerca. Pero vuelvo a repetir, si no nos importaría el riesgo, no estaría la adrenalina, que es lo que nos da tanta pasión. Sí. A vos la adrenalina... A ver, yo fui piloto un montón de años. Fui piloto hasta los 40 y pico de años. Después como ingeniero hice ingeniería y trabajé en dirección de equipos, en ingeniería y demás. Ahora mi pasión es ponerme el casco. Toda mi vida la pasión mía fue ponerme el casco. Yo sé que vos sos ingeniero, Sí. algo raro en un piloto, no es Sí. muy frecuente, pero te sentís más piloto que ingeniero. Totalmente. O Es sea, decir, mi pasión fue corriendo. Cuando tuve que dejar de correr, pasé tiempos horribles, tiempos muy duros, hasta que me llegué a enfermar por no correr. Y bueno, lo traté de superar, estando mezclado en la actividad, dirigiendo equipos, pensando en proyectos interesantes. En su momento trabajamos en el proyecto de que Esteban fue a Europa, y todos proyectos de ese tipo que más o menos me iban entreteniendo, pero nunca pudieron reemplazar la pasión del automovilismo. Después como preparador tuve mucho éxito, me fue muy bien, tanto a mí como a mis hijos, y que me acompañaron mucho ya de grande en lo que es la preparación, y pude de alguna manera superar esa no correr más, pero el no correr más fue tremendo. a mí siempre me llamó la atención que mi papá no pudo hacer el clic de dejar de correr y seguir siendo parte de un equipo, porque le han propuesto desde sí, director obvio. deportivo, director... Pero no, él, en eso, ese clic no se halló. Fue para otro lado, estuvo en la asociación de volantes, aportó desde otro lugar. Pero debe ser difícil estar abajo del auto en un box cuando estuviste arriba, porque por ahí tu costado ingeniero te lo permitió. Sí, puede ser, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Disfrutaste más correr, sin duda, no te lo tengo que ni preguntar. Está lejísimo si sos apasionado por correr, no que corriste de casualidad. Quienes corrieron como corrió tu padre, por una pasión total y daba todo por una carrera. Sí. Y hacía todas las cosas que hacía por una carrera, todas las anécdotas que hay. El flaco se nota en la pasión que tenía, ninguna duda. Quien corremos de esa manera, no hay nada que no los reemplace, nada. No hay nada que te lo reemplace. Te vuelvo a repetir, me enfermé cuando dejé de correr por un tiempo, hasta que no descubrían qué pasaba. Y me descubrieron que, bueno, había un problema, una falta de adrenalina. ¿En algún momento quisiste volver? ¿Tuviste la posibilidad porque, esa de las...? No, porque cuando dejé de correr me pasó casi como tu papá, que tu papá en una carrera dijo no volvió nunca más. Un día fue. Un día, sí. No volvió más al auto. Yo venía con muchos años de... Empecé con Fiat 600, así en el automovilismo, empecé con Fiat 600, fui ascendiendo en categoría de turismo. Enseguida llegué a la Fórmula Renault. Después pasé a la Fórmula 2 Argentina, después a la Fórmula 2 Sudamericana. Entre medio corro con el CAP en el 82, ahí fue el tiempo que estuve corriendo junto a tu padre, gracias a Dios que lo pude disfrutar. Y llegado el momento cuando se me invita a correr una Fórmula 3000, en una carrera en Argentina. Fórmula 3000 era la previa a la Fórmula 1. Entonces me subo a ese auto, corro esa carrera, y después que me bajé de ese auto no quise correr nunca más. Porque si tenía que volver, yo estaba corriendo en ese momento en TC2000. Ya empezaba a correr en TC2000 a esa época, ya tenía más de 40 años. Empezaba a correr en TC2000, había corrido 2 o 3 carreras, pero después que me subí con ese auto, dije, no, si mi continuidad es no sentir un auto de estos niveles, no tenía una necesidad laboral como para decir tengo que seguir corriendo.
Sabías que lo que disfrutabas estaba en esa fórmula y de no estar ahí preferías no estar, no estar en esa fórmula que ya era tanta potencia, era tan rápido, un auto tremendamente rápido. Claro. Cuando pasa eso no estaba tan más entusiasmado a seguir corriendo en categorías que no fuera de ese nivel. Y obviamente que no podía ser porque no se daba para correr a ese nivel, no estaba en ese momento los presupuestos para ir a correr a Europa o seguir el camino de la Fórmula 1, que igual todos pensamos, en la época nuestra se pensaba en llegar a la Fórmula 1. Sí, sí. Todos de alguna manera. Qué sé yo, todos los que corríamos en esa Fórmula 2, la cabeza nuestra estaban viendo si no llegábamos a la Fórmula 1. En ese momento fue que compartiste con Barrichello, por ejemplo, pista, que después él llegó. Sí, porque nos tocaba ver chicos de esos que debutaban, por ejemplo, ellos debutaron en Brasil con nosotros, Barrichello debutó una carrera en Brasil con Fórmula 3. Y bueno, y vos competías con ellos a la par, ¿no? Después ellos llegaron a donde llegaron. Y después venían pilotos que habían corrido en Fórmula 1, como Raúl Boesel, que terminamos corriendo juntos en lo que era la Fórmula 3 sudamericana y demás. Así que había una relación con ese nivel muy grande. Entonces vos cuando estabas corriendo y eras joven y veías a dónde querías apuntar y apuntabas a la Fórmula 1, no es que apuntabas a decir corro la mejor categoría de Argentina, no. Trato de correr la mejor categoría del mundo. Claro, pero bueno, era una ilusión que llegara un poco. Pero gracias a Dios, bueno, algunos fueron llegando. Y tus hijos evidentemente siguen un poco tus caminos porque no se subieron al auto, pero están dentro del automovilismo. El más grande, Cristian, llegó a correr en Europa. Llegó a correr en la Fórmula Renault Europea. Corrió varias carreras hasta que en un momento ellos tenían una publicidad importante que era de una televisora internacional, se cayó, bueno, y se complicó la parte económica, pero él había enganchado muy rápido en la parte también de hacer ingeniería de pista. Entonces empezó trabajando en Europa después de que él deja de correr y ya siguió trabajando, trabajó en Brasil, trabajó en Estados Unidos, trabajó en varios lados y ahora trabaja en Argentina, que dirige la parte técnica del equipo Coiro Dole Racing, que tiene muchísimos autos, tiene como 16, 17 autos en diversas categorías, TC, TC Pista, las pick-up en turismo nacional. Y bueno, y trabaja mucho y bueno, gracias a Dios todos estos años compartimos campeonatos que hemos tenido como preparadores, así que me enorgullece en el trabajo de ellos. Y Brian, que es el más chico, hoy es el ingeniero de Santero, que es el actual campeón de la categoría, ¿no? Dos ingenieros trabajando con vos, siguiendo tus pasos. Te voy a hacer una pregunta que un poco te voy a compartir la experiencia de hija que yo tuve con un papá corredor, pero después de la pausa. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Porque la movilidad es más que desplazarse, es la libertad de llegar más lejos y es nuestro propósito llevarte a donde quieras ir. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Seguimos con más Willy Kisling y como te venía hablando, a mí me pasó con mi papá y lo hablé incluso cuando vino al programa Marcos, Paula Martínez, la hija del gurí, incluso hasta Caro Oltra, la hija de Silvio, que nosotros como hijos muchas veces sentimos como que la forma de compartir espacio con un papá que no estaba en la mayoría, sobre todo en la mayoría de los tiempos libres, no estaba los fines de semana, que era cuando uno estaba justamente en el momento de familia. La forma de compartir con ustedes era acercarnos a la actividad de ustedes. Obvio. Sea el autódromo, sea porque correr en un karting, acompañar, compartir el espacio de trabajo. Y vos sentís que tus hijos fue la forma, te siguieron para compartir ese espacio con vos, heredaron, es lo que los apasiona, ¿cómo lo ves? Se vivía muy fuerte en casa el automovilismo, entonces, y el motociclismo y el automovilismo. Ellos el motociclismo no lo vivieron, pero sí vivieron el automovilismo. Entonces, Cristian, como te comentaba, había llegado a correr en Europa y se fue muy jovencito, con 17 años se fue a Europa.
Y bueno, ya lo estaban viviendo. Entonces, en medio de la familia, todo estaba viviendo eso. Entonces, automáticamente, la pasión del auto, le fue naciendo, la fueron viviendo. Era como que la familia era eso. Para otros, la familia es otro tipo de cosas. Cada familia tiene sus rasgos o sus intereses por algo en particular, pero este era automovilismo a morir. Entonces, no hubo. Para ellos, evidentemente. Casi no tuvieron escapatoria. No, y ojo, sin ninguna obligación. Yo nunca para nada le obligué que hagan eso, hagan lo otro, pero bueno, fueron siguiendo en forma automática. Y bueno, y hoy llegaron a ser a nivel, no como pilotos, pero sí como ingenieros de pista, han sido referentes, les va muy bien, conmigo han compartido muchos campeonatos como preparador y como ingeniero, y bueno, les va muy bien. Qué lindo para vos compartir eso. Es un orgullo, si los hijos en eso. Y Guillermo, la verdad, ha sido poco el tiempo que compartieron pista, pero me gustaría preguntarte si recuerdas el momento que lo conociste o qué fue para vos la figura de mi papá como otra figura dentro del automovilismo. Primero lo conozco, es decir, si bien seguramente nos habemos rozado, porque yo pensaba que lo conozco en el 79, era muy joven, los dos éramos muy jóvenes. Pero seguramente que nos habíamos cruzado en algún lado, pero hasta ahí no habíamos tenido relación. Pero en el 79 se me llama a correr al equipo Ford, donde evidentemente estaba tu padre. Enseguida hicimos excelente relación a tal punto que fuimos para allá, para Ramallo, invitados por él, que vos debías ser muy chiquita, y enseguida tuvimos una excelente relación. Yo tuve poco tiempo en el equipo Ford, solamente estuve un año, y no es que nos veíamos siempre, porque de alguna manera corríamos en categorías distintas, claro. Entonces era difícil, a veces nos encontrábamos en el taller, pero sí me acuerdo patente la vez que lo fui a saludar porque nacía el TC2000. Claro. Y estaba la primera carrera nocturna, que era cuando nació el TC2000. Y ahí corría con un Ford, corría tu papá. Y era la primera carrera que corría. Y como yo ya estaba integrado al equipo, me acuerdo que lo fui a saludar y tengo presente esa primera carrera de él y ese primer encuentro, de los primeros encuentros. Y después, ya en pista, bueno, yo fui para un lado, él fue para el otro y nos volvemos a encontrar, pero al poco tiempo. Fue en el 82 en el Club Argentino de Pilotos. Y bueno, tuvimos un año donde de alguna manera todos, porque el grupo de pilotos que corrían en ese Club Argentino de Pilotos era excepcional, era un grupo extraordinario, la verdad. Pero son esos grupos extraordinarios de tipos top, pero esos tipos apasionados, esos tipos que tienen otras reglas, tienen unas reglas muy particulares. Son gente que no te juegan sucio, son muy frontales. Lo hablo porque tu padre era un tipo así. Tu padre era ir a todo, a plata o mí, en un circuito y de alguna manera todo ese grupo tildaba eso, ¿no es cierto? Rivales en pista y una camadería totalmente. Bajo del Yo auto. tenía una relación con tu padre bajo del auto que era increíble. Y ojo que estábamos peleando un campeonato. Sí. Y todos respondíamos a publicidad, ese montón de cosas y nos gustaba ganarlo, ¿no es cierto? Pero jamás teníamos, y sobre todo tu padre jamás tenía la bajeza de por ser un rival tratarte mal. Yo tuve una relación con tu papá excelente, por eso me encanta que estén llevando adelante este programa y que lo homenajees de esta manera porque realmente se lo merece. Era un tipo que era de la gente que todos los pilotos nosotros, aunque estábamos a un nivel importante, todos aprendíamos algo del otro. Claro. Porque el otro siempre hacía algo mejor que vos en algún lugar. Y seguramente que el otro, si era pivo, te estaba mirando a vos donde hacías algo. Entonces, si vos rescatabas de todo un grupo de pilotos número uno lo mejor que hacías y lo llegabas a poder concentrar en vos, ibas a ser vos muy bueno, seguramente. Claro. Y nos pasaba eso. Y yo recorro pilotos en toda la historia, pilotos que, qué sé yo, me han tocado gente, como te decía, que venían de Europa y los veía correr y estábamos peleando. Entonces le encontrabas detalles que tenían, que te convenían absorberlo porque vos veías que era rápido. Bueno, tu padre era uno de esos. Tu padre era para seguirlo, para buscarlo y veías que ibas a rescatar algo de todo lo que él hacía arriba del auto. Y hoy que por ahí vos has seguido en contacto con las nuevas generaciones que ingresaron al automovilismo, ¿qué opinás del si lo toman como inspiración? ¿Qué toman de ejemplo? ¿Sabés la diferencia grande que es eso de entonces ahora? Que lo de antes tenías que verlo. Claro.
obviamente, si estabas arriba del auto siguiéndolo a un tipo que era un tipo que manejaba muy bien, era muy bueno eso. No le pasaba a todo. Sí, Pero sí. si vos tenías esa suerte y la aprovechabas, era excelente. Porque antes no teníamos la adquisición, no teníamos la pantalla, no teníamos la cámara, no teníamos toda la ingeniería que hay hoy. Que es un poco, cambió el sentido de cómo mirar para tratar de perfeccionarse, ¿entendés? Claro. Es decir, antes el perfeccionamiento era mirando, Claro. era tener un tipo que lo contratábamos para que tome parciales. Siempre cada piloto tenía sus propios parciales. sus propios Sí, parciales. sí, Que yo recuerdo hoy eso. lees los parciales y automáticamente lees una vuelta de parciales y sabes cómo acelera este tipo, cómo hace esta horquilla este otro. La sabes en un rato en cómo está posicionado el auto y hasta el piloto. En ese momento no había nada. Estaba tú, el que contratabas para que, o de pronto era tu tío, tu primo Sí. o alguien que te agarraba el reloj. Y era mucho mirar. Era mucho mirar y tomar con un cronómetro tiempo. Hoy hay un montón de otra cosa. Entonces las nuevas generaciones tienen la posibilidad de basarse en una cámara que pueden rescatar de uno que está andando bien. A veces la rescatan, a veces no. De un compañero de equipo que esté andando bien, que esa cámara seguro que se ve. Y después Sí. la adquisición de datos es muy importante para leer. Y bueno, y está el simulador también hoy en día, ¿no? Los simuladores de manejo son increíbles. Y yo te escuché hablar mucho sobre una característica que para vos es fundamental del piloto, que es la picardía. ¿Esa la traes o la adquirís? ¿Se puede aprender? Es decir, hay una cosa que no la aprendés. El ser rápido se nace. Sí. Tu papá nació siendo rápido, aunque no sabía. Es para manejar rápido se nace. No se aprende a ser rápido. Sí, sí. Lo que puedes hacer, una persona que comete errores, hablemos de Colapinto, que demostró lo rápido que es y cometió algún error, eso los arregla sin problema. Claro. La experiencia te los hace arreglar. Pero el ser bueno se nace. Lo demás, esos detalles de que te fuiste afuera, que en lluvia te pasaste, todo eso lo llegas a corregir y mejorar, pero andar ligero no. Y el tema de si la picardía es como cualquier deportista. El deportista tiene que tener la capacidad para la actividad que hace. Tener actitud. La actitud es fundamental en la vida. Sí. Es en casi cualquier cosa la actitud es fundamental. Pero en el deporte la actitud de tener esa actitud ganadora. Vos lo veías, tu papá era ganador, pero lo Sí. veías ya. Sí, sí. Sentado y sin hablar, manaba una actitud de confianza en sí mismo, ¿no? Hay gente que tiene actitudes, que viene un tipo, se les acerca atrás, los alcanzó y ya se desmorona. En cambio, Sí. capaz que otro piensa y dice, no, pero ya me falta una vuelta menos. Entonces, tener actitudes ante la problemática, actitudes positivas. Claro. Y la tercera que me preguntabas vos, totalmente la picardía. Pero la picardía por no hacerle mal al otro. No. La picardía a veces para de pronto que el otro se equivoque o el otro, es decir, no haga ciertas cosas que te puede ganar a vos, ¿no es cierto? Pero esa picardía sana, no la picardía de maldad. No. Ortelli dijo acá en este programa, decía, tu papá, yo cuando iba delante o atrás de él, yo sentía que él manejaba mi auto y el de él. Sí. Claramente eso debe estar dentro de una característica de picardía. Obvio. Porque era una habilidad para aprovechar, más allá de las habilidades, la Eso, situación, esa las a favor y las en contra, ¿no? Esa picardía no es que te venga a chocar, ni mucho menos. La No, picardía no. está en hacerte confundir, es el trabajo, es el ajedrez. Claro. Es cómo te hace decir cualquier cosa en el deporte también pasa. Hay ¿Cómo que te ser hace? un buen estratega. A pesar Sí. de que uno va con la adrenalina tomando decisiones en microsegundos, Y, la bueno, estrategia... lo que pasa es que cuando los pilotos son top, caso Juan María, son top, todo eso les sale automático. Claro. Porque es lo que lo fueron formando, ¿entendés? Pero todo eso va saliendo. Es lo que los hace distintos, claramente. Efectivamente. Pero la actitud, la picardía y la capacidad de hacer la actividad que hacer. La capacidad que hacer la podés hacer, eso es, como te digo, se nace. La habilidad que trae eso, o no. Eso Sí. se nace. Lo demás, la actitud, eso hay que reforzarlo y también es en la personalidad. Pero eso a nivel psicológico se puede mejorar, se puede producir un poco, ¿no? Una carrera que yo me despertaba todas las noches. Una carrera que largábamos un brasilero adelante y yo tenía el segundo puesto de clasificación. Estaba el brasilero en pole. Y me levantaba a cada hora de la cama, me despertaba y gritaba, tengo que ganar la largada. Así voz alta. toda la noche, sí. Despertaba lo que estaba al lado mío, todo. Gano la largada.
una hora, gano la largada. Así toda la noche me la pasé. Cuando voy a largar la largada no tenía opción. Una carrera transmitida por la gente de Campeones. De Fórmula 2. No tenía opción, porque no había preparado plan B. O sea, la única opción era... Largué, llegamos al curbón, pasé por afuera y gané. A través del tiempo, que fue una hora de carrera, fueron pasando cosas atrás mío, y bueno, pude ganar la carrera. Pero a lo que voy, esa es la actitud. Esa actitud tenía tu padre. Y bueno, eso claramente es lo que los transformó a todos, a ustedes en figura y poder tener los logros que Pero que tenía han tenido. tantas cosas, Juan María, tantas cosas como piloto en general. Sobre todo los que éramos más digamos, más para buscar detalles, caso Luis y todo, que uno tuvo que compartir con ellos, qué sé yo. A mí me ayudaron todos. Yo, por ejemplo, Luis me ayudó mucho en ir a las carreras, llevarme a las carreras. Después iba a competir y de pronto me ganaba y le ganaba, no sé. Pero tenían eso como deportista ellos. Sí, sí. Que no eran de tratar de hacer... de tratar de complicarte la vida a vos para que no le ganes a nivel fuera de la pista. Es decir, si ellos te podían dar una mano en tu actividad o en lo que fuera, me ha pasado que te la han dado, ¿no? Y después en la asociación de volantes se han vuelto a cruzar, ¿no? Claro. Un poco ya en un rol apoyando al piloto y buscando... Corrí muchos años con Fernando Croseri, Sí. el cual está muy al frente de cosas y estaba muy al lado de tu padre, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí se me llamó varias veces para algunos agasajos y demás, sobre todo cuando se lo homenajeó a tu padre la legislatura de Buenos Aires. Ah, sí, recuerdo. Y de ahí de grande nos encontramos varias veces, la verdad, y nos dio mucha alegría podernos ver porque transitamos todo el camino del automovilismo, cada uno por un lado en sí. Solamente estuvimos el tiempo que estuvimos juntos en el Club Argentino de Pilotos, pero después al final, gracias a Dios, no sé, la vida tuvo que decir que de alguna manera nos volvamos a juntar. Los que comparten la pasión, Sí. a la larga, todo empieza y termina de la Seguro, misma manera, seguro. a pura pasión. Guillermo, te agradezco un montón que hayas venido. No, el agradecido Fue soy un yo. placer y me encanta escuchar estas historias y escuchar otros apasionados. El agradecido soy yo. Aparte de homenajear a Juan María, es un orgullo y la verdad que son esos personajes que quedan para toda la vida. Y vuelvo a felicitarte porque es hermoso de una hija al padre hacer lo que haces vos. Ojalá siga inspirándonos a todos de la manera que lo hace. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos veremos el miércoles que viene. Auspiciaron este programa. TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.